Lo que se conoce ahora como videojuegos, antes no era ni siquiera un proyecto comercial, no tenía ningún carácter económico, al contrario, eran solamente proyectos de diferentes estudiantes universitarios de electrónica para recibirse. Estos proyectos tenían características de interacción con personas, se basaban principalmente en electrónica. A medida que fueron avanzando los años, ya pasando 1950, estos videojuegos empezaron a cobrar ya una vida comercial. Dejaron de pasar de ser dispositivos de laboratorio donde se utilizaban como ser osciloscopios y monitores, ya concretamente a dispositivos en casas de comercio donde la gente podía ir a disfrutar de un videojuego. Estos videojuegos comenzaron como máquinas grandes en el cual tenía un monitor que en un principio eran tan solo televisores y con un dispositivo electrónico interno con el cual se podía jugar, interactuar, la persona podía tener una relación, pero siempre con muy baja calidad y no tan solo con muy baja calidad de gráficos a comparación con lo que tenemos ahora, sino que muy básicos en cuanto a la programación, ya que todo se tenía que hacer en base a la electrónica. Y un cambio en estos videojuegos se demoraba muchísimo tiempo y tenía un alto costo, además de todos los procesos que eso involucraba. Después de 1950, Intel lanzó un microcontrolador o un controlador, procesador, que al ser digital ya cambiaba toda esta estructura. El ingeniero electrónico dejaba de hacer videojuegos y el que se dedicaba a hacer videojuegos eran los programadores. En el 100% de los hogares estas consolas ya eran mucho más pequeñas, familiares, tenían juegos muy básicos, al igual que las grandes, pero ya en un entorno familiar se utilizaba un televisor, tenían joystick mucho más cómodos para jugar, y esto fue avanzando muy abismalmente junto con lo que sería la informática, la computación. Empezaron a aparecer computadoras que podían trabajar con videojuegos. Empezaron a aparecer diferentes consolas de diferentes tipos, de diferentes modos de juego. Tenemos, por ejemplo, lo que serían las consolas como ser PlayStation y Xbox, que se caracterizaron principalmente en juegos unipersonales o hasta dos personas, en muy pocos casos 4 personas. Mientras que aparecieron otras consolas como ser Nintendo Wii, que estaba dirigido a un público más amplio, para jugar en familia. Se podían jugar hasta 4 personas sin problema. Dentro de ello tenemos de acción, en el cual podemos incluir las luchas, en el cual tenemos personajes en combate, como por ejemplo el King of Fighters, el Mortal Kombat. Luego tenemos juegos de deporte, como por ejemplo el fútbol, en el cual tenemos el FIFA, el PES. Luego tenemos juegos de carrera, que dentro de ellos está por ejemplo Need for Speed, en el cual se utilizan autos. Luego tenemos juegos de shooter, significa disparo en inglés, en el cual tenemos en primera persona, en el cual nosotros manejamos el personaje, pero nunca los vemos. Luego tenemos de tercera persona, en el cual no podemos ver al personaje y cómo realiza sus movimientos. Con el avance de la tecnología también fueron avanzando los videojuegos. Estos videojuegos ya dejaron de ser videojuegos 2D con pocos gráficos y pocos colores. Ya esto se transformó en juegos que en algunos casos podían ser 2D con muy buenos gráficos, a pasar a juegos totalmente tridimensionales. Gracias al avance de los procesadores, estos juegos tridimensionales empezaron a tener características más cinematográficas. Se implementaron bandas sonoras, se implementaron estéticas del cine, se implementaron la fotografía del cine y hasta el lenguaje cinematográfico. En algún punto se llegaron a hacer trailers cinematográficos de estos videojuegos. Y por qué no pasar de los videojuegos al cine. Pero eso es otra cosa. Estos videojuegos empezaron a necesitar otro tipo de gente, ya no programadores, sino diseñadores. Diseñadores como ser arquitectos u otra gente que crea ese mundo digital. Ese mundo en el cual las personas pueden interactuar entre ellos y disfrutar. Los gamers juegan a los videojuegos por diferentes factores.
Yo juego videojuegos porque en parte me ayuda mucho a distenderme, salir un poco de la realidad, me ayuda a relajarme y principalmente porque me divierto, digamos. Paso mucho tiempo ahí interactuando con diferentes personas y me divierto. Yo juego para divertirme, para pasar el tiempo. Todos empezamos a jugar los videojuegos cuando somos chicos, cuando compran la primera consola. Y bueno, ahí uno va adquiriendo experiencia y a medida también que avanzan las consolas, uno va avanzando, bueno, con la edad de uno y va buscando otras consolas, otros juegos, diferentes géneros de juegos. Y más es por diversión, curiosidad, también hay un cierto sentido de querer superarse a uno mismo o querer superar metas. Los videojuegos no son solo una forma de escaparse del mundo o de tener un momento de ocio, sino que también los videojuegos sirven para la interacción y la unión en la familia, para que todos puedan jugar y divertirse. También, además de esto, los videojuegos permiten en los niños pequeños un mayor desarrollo intelectual, motriz, psicomotriz, y aprender a compartir, a relacionarse entre otros, hasta incluso en algún punto a relacionarse con gente de otras partes del mundo, conocer otras culturas y aprender sobre otras formas de vida. Y así a los videojuegos se lo puede analizar de diferentes puntos de vista, pero lo cierto es que ya forman parte de una cultura que llegó para quedarse.